Imagina que te dijera que el primer coche eléctrico de las Américas no fue inventado en Detroit ni en San Francisco, sino en las polvorientas calles de Santiago de Chile, en 1899. Más de 120 años antes de que Tesla se convirtiera en un nombre común, un joven ingeniero chileno ya soñaba con vehículos silenciosos movidos únicamente por energía eléctrica. En las últimas décadas del siglo XIX, mientras el mundo celebraba la era del vapor y las máquinas ruidosas, Santiago vivía una revolución tecnológica silenciosa. Las calles de la capital chilena resonaban con el sonido de tranvías eléctricos, y la electricidad comenzaba a iluminar las casas de la élite. Era el escenario perfecto para que alguien se atreviera a soñar con algo imposible, un coche sin caballos, sin vapor, sin ruido. Pero hay una diferencia entre soñar y hacerlo realidad. Y cuando un inventor decidió convertir su visión en un hecho, no imaginaba que estaba creando un pedazo de historia que permanecería olvidado por más de un siglo. Una historia que desafía todo lo que creemos saber sobre innovación tecnológica y pionerismo en las Américas. Su nombre era José Mifflin Edwards, y su creación estaba décadas adelantada a su tiempo. Pero como toda historia de genialidad prematura, esta también lleva consigo misterio, tragedia y un giro inesperado que cambiaría para siempre el rumbo de la tecnología automotriz en el mundo. José Mifflin Edwards no era solo un soñador, era un ingeniero brillante formado en Estados Unidos, que había regresado a Chile con la mente llena de ideas. Hijo de una familia acomodada de Valparaíso, tenía acceso a los mejores materiales y equipos de la época. Más importante aún, tenía una obsesión peculiar con la electricidad. Durante meses, Edwards trabajó en secreto en su taller particular, importando baterías especiales desde Europa y motores eléctricos experimentales desde Estados Unidos. Sus vecinos relataban ruidos extraños que salían de su propiedad, zumbidos eléctricos, chispas que iluminaban las ventanas por la noche, y el característico olor a metal caliente que flotaba en el aire. Lo que Edwards estaba construyendo era revolucionario para su época. Su vehículo tenía 4 ruedas, un asiento acolchonado para 2 personas, y un motor eléctrico silencioso alimentado por un banco de baterías de plomo ácido. No había chimenea, no había caldera, no existía el ruido ensordecedor de los motores de vapor. Era como magia convertida en máquina. En diciembre de 1899, Edwards finalmente estaba listo para la primera prueba pública. Escogió la Alameda, la avenida principal de Santiago, en una mañana de domingo cuando había poco tránsito. Testigos de la época describieron la escena como surrealista, un vehículo fantasmal deslizándose silenciosamente por las calles, sin caballos, sin humo, moviéndose como si fuera impulsado por fuerzas invisibles. Pero no todo fue celebración. La primera prueba reveló problemas que Edwards no había anticipado. Las baterías duraban apenas 2 horas, el vehículo no podía subir pendientes pronunciadas, y cada vez que se detenía para recargar, multitudes curiosas se aglomeraban alrededor de la misteriosa máquina, tocándola como si fuera un artefacto alienígena. La verdadera prueba del coche eléctrico de Edwards llegó 6 meses después, durante una demostración oficial para las autoridades del gobierno chileno. Era mayo de 1900, y el inventor había perfeccionado su proyecto. Las baterías duraban más tiempo, el motor era más potente, y había añadido faros eléctricos que funcionaban incluso de día, un lujo impensable en aquella época. La demostración comenzó perfectamente. Edwards condujo su vehículo por las principales avenidas de Santiago, deteniéndose frente al Palacio de la Moneda, donde las autoridades aguardaban impresionadas. El coche eléctrico había recorrido 15 kilómetros sin fallas, probando que la tecnología funcionaba y era viable. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Durante el regreso, en una de las calles más concurridas de la ciudad, una de las baterías se sobrecalentó y comenzó a filtrar ácido. El olor penetrante se esparció por el aire, humo comenzó a salir del compartimento eléctrico, y Edwards tuvo que abandonar rápidamente el vehículo en medio de la calle. La escena que siguió fue caótica. Los bomberos llegaron con cubetas de agua, sin saber cómo enfrentar un incendio eléctrico. Curiosos se amontonaron. Los periódicos de la época registraron el incidente como el día en que la electricidad se incendió, creando una imagen negativa que perseguiría a los coches eléctricos durante décadas. Pero el giro más sorprendente estaba por llegar. 3 días después del incidente, Edwards recibió una visita inesperada, representantes de la Ford Motor Company, que habían oído hablar de su invención a través de contactos comerciales. No venían a criticar o desalentar, sino con una propuesta que lo cambiaría todo. La propuesta de Ford era tan seductora como devastadora.
Querían comprar todos los derechos de la tecnología de Edwards, sus patentes, sus prototipos, e incluso su silencio sobre futuros inventos eléctricos. A cambio, ofrecían una suma astronómica para la época, suficiente para convertir a Edwards en uno de los hombres más ricos de Chile. Edwards enfrentaba un dilema que definiría no solo su futuro, sino potencialmente el de la tecnología automotriz mundial. Sabía que su invención estaba décadas adelantada, pero también comprendía que Chile no tenía la infraestructura ni el mercado para producir coches eléctricos en masa. Ford, en cambio, sí. Tras semanas de reflexión, Edwards tomó una decisión que lamentaría por el resto de su vida. Vendió todo a Ford, creyendo que desarrollarían y perfeccionarían su tecnología eléctrica. Lo que no sabía era que Henry Ford tenía otros planes: eliminar la competencia eléctrica para promover sus coches de gasolina. Los prototipos de Edwards fueron desmantelados, sus patentes archivadas, y su tecnología enterrada en los cofres de Ford durante décadas. El brillante inventor chileno usó el dinero para viajar por Europa, pero nunca volvió a construir otro vehículo. Murió en 1924, a los 67 años, con la amargura de haber creado algo revolucionario solo para verlo desaparecer. Durante casi un siglo, la historia del primer coche eléctrico de las Américas permaneció olvidada. No fue sino hasta 1990 que historiadores chilenos encontraron documentos, fotografías e incluso piezas originales del vehículo de Edwards en archivos familiares. El redescubrimiento coincidió, irónicamente, con el renacimiento global de los coches eléctricos, probando que Edwards tenía razón, estaba simplemente adelantado 100 años. La historia de José Mifflin Edwards nos deja una poderosa lección sobre innovación y el momento oportuno. A veces, ser pionero no significa tener éxito, sino abrir caminos que otros recorrerán décadas después. Edwards demostró que las grandes ideas pueden nacer en cualquier lugar, incluso en las polvorientas calles de Santiago a finales del siglo XIX. Hoy, cuando veas un Tesla acelerando en silencio por una avenida moderna, recuerda al ingeniero chileno que soñó con esa escena hace más de 120 años. Recuerda que la verdadera innovación muchas veces ocurre lejos de los reflectores, en manos de visionarios que imaginan futuros que aún no han llegado. En las colinas de Santiago, donde Edwards alguna vez probó su imposible máquina eléctrica, el viento todavía lleva ecos de una revolución que casi sucedió, recordándonos que los sueños más poderosos son aquellos que sobreviven al tiempo, esperando pacientemente su momento para transformar el mundo.